Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Bueno, buenas tardes. Segunda edición de Los Locos de Buenos Aires. Tuvimos algunas repercusiones, pero hoy estamos con Eddie Binstock, en algún flyer presentado como sociólogo, que lo es, y dirigente político, pero yo sé que él le va a gustar más definirse como militante político. Y entonces le preguntamos directamente: hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Y cómo te definirías? Que era la pregunta con la que Eddie empezaba un programa de televisión, La Patriada, de FM La Patriada por YouTube. Así que contame un poco vos eso. Está bueno, está bueno. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Así, bien, bien, bien. Tenés razón, ya con el tema de la pandemia se me Pasó había mucho hecho tiempo, hueco ¿no? Pasó tiempo y todo el 20 y parte del 21, que Así empezamos es. a profundizar el programa y bueno, esperemos que en el 22 podamos retomar. Sí, tal cual lo que vos decís, el programa ese se llamaba Militantes y realmente si tendría que tener una definición a lo largo de mi vida, sí sería la de un militante comprometido con un proyecto de vida, con un proyecto de país, con una idea distinta de sociedad, Digo que desde los lugares que a uno le toca está. militar o participar, sea más político, más de derechos humanos, de la vida misma, ¿no es cierto? De la vida misma, que es como decir el peronismo, decimos acá en Voces Porteñas, Exactamente, exactamente. que obviamente no va a cambiar el aspecto que le damos y cómo encaramos la realidad, pero también contarte un poco que le llamamos Los Locos de Buenos Aires a este programa, porque como nos cantaba Del Prado, son los que andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, y advierte: cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende. Bueno, nosotros pretendemos peronizar y somos parte de eso. Por eso estamos haciendo en parte este programa y esta radio. Y para seguir con el tema del programa de Eddie, si lo quieren ver en YouTube, busquen Militantes, La Patriada Eddie Binstock, y ahí va a aparecer. En uno de tus programas con Eduardo Josami, decías que recordaban que en una época el que no militaba era un boludo, y cuando yo empecé a militar, mucho después, ya con democracia, el que militaba era un boludo. Entonces esto es un poco por qué hablamos de locos, para no decir los boludos de Buenos Aires, porque queda un poquito Queda un poquito feo. duro, queda un poquito feo, totalmente. Queda mejor decir los Totalmente. locos. Entonces, en esa Fue un hallazgo esa época, frase, fue sí, muy sí, simbólica, digamos, es muy para marcar representativa. las épocas, ¿no? Y los compromisos, y las Bueno, masividades, sobre todo. exacto. Y también la épica, porque una cosa era militar en el peronismo en el 84, viniendo de una derrota electoral, de una crisis de identidad no resuelta, eh, de reivindicar los 30.000 desaparecidos, pero que nos hablaban del pacto sindical militar, entre otras cosas, que los sindicatos tenían su interna, que estaba Baldini con la CGT Brasil fuera de Azopardo. Pero bueno, la épica del comienzo de la militancia de compañeros como Eddie tienen que ver contanos vos, tienen que ver con la Revolución Cubana, con el Cordobazo. ¿Qué significaron en esa juventud la Revolución Cubana y después acá el Cordobazo en nuestro país? Así es un poco lo que vos decís, Juan. Bueno, yo me sumé a la política a principios de los 70, condicionado por todo el proceso histórico latinoamericano, global. Primero miraba lo que pasó, el Mayo francés de golpe, y también la erupción de masas juveniles, después el Cordobazo nos marcó a fuego. Veníamos también viendo la Revolución Cubana,
la muerte del Che en Bolivia, Vietnam, la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Bueno, todo eso obviamente nos fue condicionando. Y después lo que significó, yo venía de una familia de clase media, radical socialista, llamémoslo mi viejo. Clase media porteña. Clase media porteña, con cierta sensibilidad social, pero gorila, porque había estado enfrentada al peronismo. Y pertenezco a una generación política que se sumó a la lucha política al peronismo, viniendo de una clase media, una ruptura con la línea familiar, digamos, no es que nací en cuna peronista, digamos. Y bueno, eso fue también empezar a ver lo que fue la resistencia peronista, el 55, los bombardeos, la resistencia, la proscripción. Eso no fue, o sea, tuvimos casi, te diría que, dos grandes vertientes, la nacional, de la resistencia popular, por un lado, y lo que era la lucha guerrillera, la lucha urbana, lo que empezaron los Tupac en Uruguay, todo ese proceso que se iba viviendo en América Latina. Bueno, eso nos fue condicionando, ya te digo, un poco lo que te decía recién, el cordobazo y después el emerger de los grupos armados en nuestro país durante la dictadura de la Onganía y Lanuse. Y aparece el hecho así emblemático que mañana se van a cumplir 51 años, que fue el Aramburazo. Exacto. El secuestro para el juicio de Pedro Eugenio Aramburu, que había sido el golpista del 55, el fusilador de Valle. Bueno, todo esa, pertenezco a esa generación política. El secuestro del cuerpo de Evita. El secuestro del cuerpo de Evita, el responsable del secuestro del cuerpo de Evita. Bueno, todo eso, y eso hizo, por otro lado, un fenómeno muy interesante, que fue un hecho armado como ese, pero que tuvo una repercusión popular y un despertar, incluso adhesión y afecto popular muy importante. El peronismo estaba proscripto pero vivo, a Evita era amada, seguía siendo amada, y Aramburu encarnaba el mal, de alguna forma, frente al peronismo. La figura del mal, y que aparte se transmitió culturalmente a quienes nacimos en los 70. En mi caso, nací a principios de los 70, claro. y nos enteramos que se cantaba Ramos Medina, Perón en la Argentina, y Ramos Medina había comandado el operativo Pindapoy. Claro, totalmente. Entonces, todo ese proceso fue el que le dio marco a un emerger de una juventud peronista que terminamos adhiriendo a las organizaciones armadas de la época, que se llamaba la Organización Armada Peronista, FAP, FAR, Montoneros, que después se fueron fusionando en una sola que fue Montoneros, y que adquirió una gran masividad, que un poco es lo que hoy no se toma con la magnitud, digamos, de lo que ese proceso fue. O sea, fue lo que se llamó la primavera política de esa época, fue la retirada de la dictadura y el avance de una masividad de una juventud que adhirió a Montoneros con las consignas de lucha y vuelve. Y eso tuvo me acuerdo que yo, Lanuse había dicho en un momento en el 72 que a Perón no le daba el cuero. No le daba el cuero. Para volver. Claro. Y al otro día, a mí me impresionó mucho eso, estaban todas las pintadas de lucha y vuelve, y una consigna pintada en aerosol, que decía, Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas, JP. Pero eso, que es larguísimo, estaba en aerosol pintado por oleadas de paredes, eso, que te impactaba, y cada vez que se empezaban a hacer actos, porque eso se empezó a cruzar ya con el retorno de Perón en el 17 de noviembre del 72. Claro, pero aclaremos una cosa, esa pintada larga en aerosol no era como hacerla hoy, que se acerca un agente policial y muy amablemente te dice retírese, usted no puede hacer esto, sino que en ese momento no te lo decían ni tan amablemente ni te decían retírese, sino que te estábamos en dictadura. Claro, aclaremos eso, porque se pintaba eso, que cualquiera que lo intente. En medio de una dictadura militar. Exacto, por eso. Que marcaba también el inicio de la resistencia, que lo uno con lo que alguna vez me había contado mi abuela, del avión negro, ¿no? Que se suponía que venía un avión negro del cual iba a bajar Perón.
de iba O a bajar sea, Perón. y decían, Todo ese mito, ahí durante viene la el década avión del negro. 60, durante Y la así década es del como, 60 pasó eso, exacto. y Se que veía, estaba el mito del avión negro que iba a llegar y claro, que Perón un día iba a bajar del avión. De hecho, en el 64, Perón intenta volver y lo detienen en Río y lo mandan de vuelta para España. y no llegó. Y no llegó. Pero evidentemente la resistencia peronista tuvo todos unos 18 años de lucha y de resistencia, pero adquirió en la última etapa una masividad y apareció una identidad muy potente, que es el de la JP, y los montoneros aparecieron con una identidad muy potente. Bueno, y en ese contexto fue que me sumé a la militancia política, primero en un tiempo muy breve en una básica en el barrio de Flores. Después me metí, estaba estudiando sociología, me metí a militar en la universidad un tiempo, en lo que va a ser la Juventud Universitaria Peronista, que también es una fusión de varias agrupaciones Claro. que terminan confluyendo, y es la primera vez va a suceder que una corriente peronista gana la Federación Universitaria de Buenos Aires. Después se llamó FULBA, Federación Universitaria de Claro, Liberación de Buenos Federación Aires. Universitaria por la Liberación Nacional. Con Un hecho compañero atípico Pancho Talento. totalmente. Claro, totalmente, Sí, sí. totalmente. No, bueno, a Pero nosotros nos tocó otra FUBA distinta en su sí, sí, ya momento, sé, ya mucho sé. más socialdemócrata y lo único que Claro, nos, es increíble que en ese cómo momento cambian la los tiempos, masividad, ¿no? totalmente, totalmente. Es muy difícil, por eso te decía, por ahí hay gráficos, hay fotos de la época, donde se ve la masividad de las movilizaciones y las banderas. Y yo creo que es todo un proceso político que yo digo, empieza el auge en el Cordobazo y tiene un pico y después empieza una crisis, digamos, política hacia adentro del campo nacional, que es el retorno de P6 de Perón el 6 al 20 de junio del 73. Me parece que, bueno, antes está el 25 de mayo, el triunfo de Sí, Cámpora, la liberación de los presos, todo en muy poco tiempo, todo muy poco. entre el 25 de mayo del 73, de la asunción de Cámpora y la libertad de los presos políticos, Ah, al Ezeiza, 20 de junio, terrible. Ezeiza, que hay una masacre, emboscada de la derecha peronista, y mueren un montón de compañeros en Ezeiza. Yo en esa época fui con la Juventud Universitaria Peronista, y las balas chiflaban, silbaban, y vos las sentías ¡ping! Y Que las golpeaban contra ambulancias, los ¿no? postes. Las ¿Eh? ambulancias donde bajaban grupos paramilitares, ¿no? Totalmente, nosotros tirados todos en el piso, y vos sentías como las balas golpeaban contra los parantes de las luces en la mitad de la autopista. Sí. Bueno, pero eran centenares de miles, no eran 200 o 300. Y Con antes lo cual, de seguir cronológicamente, porque te quería hacer otra pregunta, pero me vino a la cabeza una pregunta que hace mucho tiempo me hizo uno de mis hijos. ¿Y por qué seguís siendo peronista? Porque mi visión cuando hablaba con él era absolutamente crítica, por esto mismo que estamos conversando nosotros ahora. Y entonces yo te lo transmito a vos, yo le contesté a él, pero bueno, quisiera la respuesta tuya, Eddie. ¿Por qué se sigue siendo peronista a pesar de eso? bueno, yo te diría al principio, me hice peronista, Sí, por ahí antes de mirar a Perón, en mi caso particular, miré la historia del pueblo y de la clase trabajadora y de su identidad política, y dónde fue adquiriendo su conciencia social, su conciencia política, su compromiso, y a partir de vivenciar a ese pueblo, es que miré a Perón, no al revés, no me hice Perón, porque no venía de una parte, no me hice peronista por Perón, digamos. es que Perón fue Hice, Perón pese a ser Perón. Perón trascendió a claro, Perón. Y el peronismo lo trascendió totalmente, a Perón, evidentemente. Cuando el programa totalmente. pasado hablábamos con un rapero, Daniel De Vita, un compañerazo, y que yo tiene 30, no cumplió 30 años. ¿Mm? Peronista le pareciera del 45. Entonces, decir, bueno, ese Perón que trascendió y que llega a un pibe de 30 años, es lo mismo que te pasa a vos, lo mismo que le puedo haber contestado yo a mi hijo con otras palabras distintas, pero entonces quería dos imágenes, así como teníamos la de Cámpora
asumiendo el 25 de mayo y junio del 73, los hechos contrapuestos, ¿cómo se sentía esa juventud militante, movilizada, participativa, que no iba por los cargos, como ahora, que muchos van por los cargos? ¿No? Totalmente. Que Yo militaba en Morón, y lo único que sabía de Morón, porque después me fui a militar a Morón, al viejo partido de Morón, el que estaba Hurlingham, Ituzaingó y Morón, y lo único que sabía de casualidad es que el intendente se llamaba Merino, pero no supe otra cosa, no sabía quiénes eran los concejales, ni me interesaba. No, Y claro, te de hecho, digo que no teníamos un interesaba, peso, no no interesaba, y interesaba. teníamos un peso territorial ahí que podíamos haber disputado más Obvio, de una concejalía tranquilamente, haber disputado que poder teníamos formal. totalmente, Pero, teníamos una cosa que se llamaba las coordinadoras de Juventud Peronista de Barriales, donde venían representantes de pibes de todos los barrios, en el caso mío de Hurlingham, de Morón, de Ituzaingó, que era impresionante. Te digo sí, que me imagino. había un pibe que era un líder en un grupo de pibes que jugaban al fútbol, y a las 10 días era el dirigente de la JP del barrio. Claro. ¿Viste? Es que ese punto, por eso, esa juventud concientizada, politizada, movilizada, protagonista que se sentía, y además lo fue, del retorno de Perón, de Cámpora al gobierno, Perón al poder, cómo vive después, en mayo del 74, la plaza en la que una columna enorme se pega la vuelta y se va al canto de qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular. No, muy contradictorio, pero más que lo que significaba Y en muy poco políticamente, tiempo. el sentimiento de esos jóvenes militantes que vivieron eso, ¿no? Porque es muy difícil pasar de un lado al otro, ¿no? Y sí, sí, fue. Y nosotros sacamos un afiche, que creo que fue una tapa de la revista El Descamisado, que era la revista de la época de los peronistas y de los montoneros, que se vendía por miles y miles y miles, y que la tapa decía una frase de Perón, que decía así: ayer juventud maravillosa, hoy infiltrados. Claro. Y porque eso fue la respuesta a Ezeiza y a los diputados Sí, sí. que renunciaron. Fue un momento muy convulsionante, y evidentemente yo creo que pasó de todo un poco, y seguramente nos faltó tiempo. Tiempo a nosotros y tiempo de vida a Perón, tal vez para procesar una, acontecimientos muy fuertes que se concentraron en muy poco tiempo. En ese momento, obviamente, nos sentimos decepcionados, éramos jóvenes que habíamos emergido hacía poco a la vida política, aunque, y esto es bueno aclararlo, muchos históricos del peronismo adhirieron esa corriente. Gobernadores, gran parte de los gobernadores, como Videgaño, Cano, Ragone, Salta, Serralí, en Santa Cruz, Martínez Vaca, Mendoza, evidentemente, gran parte de los gobernadores adhirieron a esa vertiente política, por lo cual tampoco era tan, Tan descabellado. tan descabellado y tan solo un emerger juvenil de poca experiencia política. Pero evidentemente en ese momento hubo una desilusión, porque Perón evidentemente tomó definiciones taxativas, que yo creo que, pero eso es contrafáctico, Obvio. que ya en su último discurso de 12 de junio del 74, que dice: Sí. llevo en mis oídos la música maravillosa que es la del pueblo argentino, creo que empieza a ver como un intento de reagrupamiento, pero evidentemente la vida Sí, fue uno de que le los llamados a la cortó unos días unidad, y de la unidad no solo falleció. del movimiento, sino nacional, y la biología nos dejó sin líder. Pero Yo creo que eh, ahí, aparte, probablemente Perón, te digo esto, desde el sí, punto de sí, vista nuestro nos sentimos una decepción porque pensábamos que el proceso daba para más. Desde el punto de vista de Perón, yo creo que no se había enfrentado a una realidad parecida a ese emerger juvenil organizado políticamente en otra etapa de su historia política anterior. De una forma éramos también, si bien venía en un diálogo constante, éramos un emerger diferente en el proceso político, con conducciones políticas, con reflexión sobre pensamiento estratégico de qué país queríamos o qué sociedad aspirábamos. Y yo creo que ahí se dan una serie de conflictos, por incluso de supuesto. disputas.
y que Perón alentó en algún momento Claro, esa un proceso que discusión. Perón alienta y que después de un día para el otro este, espera que se desactiven, ¿no? Claro, Y más o es muy menos. difícil una rueda que vos ayudaste a que gire y crezca una bola impresionante, este, desactivarla de un día para el otro. Más en ya digo, una generación y que nosotros veíamos también que si bien el 25 de mayo del 73 se cantó se van y nunca volverán, pero en realidad todos pensábamos que era una retirada táctica de lo que era en esa época el partido militar, la expresión de las minorías oligárquicas de la Argentina, dado que no ganaban elecciones, o sea que después la historia tiene sus vueltas, y ya hasta compiten electoralmente, pero en ese momento la única forma de poder tener un triunfo era proscribirlo al peronismo. Bueno, Y fue un emerger muy no, por eso de, te preguntaba, más condensada en allá poco tiempo. de la reflexión política también, te preguntaba un poco los sentimientos, porque es lo más difícil de expresar, y la reflexión política bien vale, porque algunos preguntarán, che, ahora reflexionando, es un argumento gorila que dice, callate, si vos estás en el partido de López Rega. Bueno, no, es un poco más amplio entender al peronismo, al Y movimiento, esa masificación, esa movilización. López Rega fue un accidente para nosotros. obvio, obvio. Eh, Es un poco superficial la mirada, evidentemente. exacto, y El como vos lo pueblo dijiste, peronista el tiene pueblo su estaba en un memoria lado, histórica. estaba de un Claro, lugar, de un lado, exactamente, y el desarrollo de su conciencia, de la conciencia nacional, diría Hernández Arregui, se daba en el movimiento peronista y por el totalmente. movimiento peronista. Por eso yo planteaba un poco, poniéndome en sociólogo que no soy, que Perón había trascendido a Perón. Perón Totalmente. era una figura también social, colectiva, cada uno tenía su Perón. Así como Exactamente. los jóvenes de hoy tienen a Néstor, que fue Claro. su Y Perón, nosotros tuvimos muy fuerte a Evita, a está Evita, la famosa Evita Montonera, claro, digamos, ¿viste? También es una apropiación en un momento histórico de algunos aspectos sí, de de una esa figura que personalidad tan simboliza fuerte. esas cosas y que exceden. O como en el imaginario de las juventudes latinoamericanas puede ser el Che, y para muchos Totalmente. jóvenes argentinos también, pero bueno, por eso me interesaba mucho esto, porque después empieza la larga noche de la dictadura y cambia también un poco las reglas de juego de la militancia. Pasamos de la familia que vos definías, tu propia familia de clase media porteña gorila, a una madre comprometida, fundadora de Madre de Plaza de Mayo, a un padre comprometido y militando en el CELS, un poco la transformación que producen los hijos, ¿no? Claro, Porque, claro. Eso que porque dice Eve, que la fuimos paridos tragedia, por nuestros claro, hijos. la tragedia familiar de Eddie Vinsto, donde un hermano desaparecido hace que la madre sea una militante de los derechos humanos, fundadora quizás de un movimiento único en el mundo, como bien plantea Eve, nos parieron nuestros hijos. Y en ese cambio te tocó una responsabilidad política que quizás en el momento, imagino, que alguna vez lo charlamos, parecía, che, no me manden a esto. Pero una responsabilidad política importantísima y porque aparte de ser la confianza de los compañeros. O sea, che, vamos a trasladar los hijos de los compañeros, los hijos e hijas de los compañeros a Cuba y vamos a armar una guardería y tiene que haber un responsable político y tienen que haber encargado de cuidarlo. No era una misión cualquiera, te están confiando los hijos de los compañeros, porque acá ya había desapariciones, había torturas, no los fusilamientos como en el 55, pero más o menos era más sofisticado, te llevaban una vez y te tiraban medio Río de la Totalmente. Plata. Y Totalmente. Un esos poquito más pibes masivo. hoy son señores grandes que hicieron su vida y quizás se magnifica más la responsabilidad que tuvieron vos y tu compañera en ese momento, Mónica, que contanos un poco de la llamada guardería montonera en Cuba. Y bueno, sí, como decías vos, bueno, en el momento es una tarea, nosotros nos convocan a mi compañera y a mí, que teníamos niños muy chiquititos, Ana y Miguel de 2 años y pico y meses, y bueno, y
que era el momento en que Montoneros hablaba de una contraofensiva política porque evaluaba que se estaba deteriorando la dictadura y que había que tratar de golpear para empujar ese proceso y acelerarlo. Pero también se veía que los compañeros teníamos en esa época hijos chiquitos, teníamos 20 y pico la mayoría, algunos menos, algunos más, pero más o menos, por lo tanto niños muy chiquitos, y sabíamos que la dictadura era muy sanguinaria, que secuestraba con los chicos, que te torturaba delante de los chicos, que los abandonaba, que a las mujeres embarazadas, ya lo sabíamos que las hacían parir y les robaban los hijos y las hijas. En ese contexto se decide armar una guardería en La Habana. ¿Por qué en La Habana? Porque daba tranquilidad, la dictadura operaba también en el exterior, con grupos. Claro. Y en Cuba no tenía ninguna posibilidad de operar. Entonces, para los papás y las mamás que volvían a la Argentina, entraban y salían, les daba una tranquilidad que sus hijos estuvieran en un lugar resguardado. Y en ese contexto se crea lo que se da a llamar la guardería montonera, que en realidad es el hogar donde van a estar grupos de 16, 17 pibes, distintas tandas, 79, 80. Y a mí y a mi compañera nos plantean que salimos del país y que nos hagamos cargo de esa experiencia junto con otra pareja y otras compañeras y cubanos que colaboran. Y bueno, en ese momento fue cuidar chiquitos que iban desde meses hasta los más viejos, 6, 7 años. Así. Fue una tarea ardua y una responsabilidad muy importante porque teníamos que lograr que esos pibes se traumen lo menos posible por la distancia que tenían con el papá y la mamá. Y bueno, eso fue una tarea que al paso de los años la hemos ido revalorizando, como decías vos, con el crecimiento de esos chicos que hoy tienen 40 y pico, Claro. y ese paso del Muchos tiempo, tienen bueno, hijos, muchos tienen tienen sus carreras hijos, profesionales, su totalmente, hicieron su militancia, vida, muchos totalmente, y pasaron eso por nos da, hijos, muchos digo, pasaron por hijos, como mi propio hijo. que, digo que también hablábamos antes de lo que decía Eve, nos parieron nuestros hijos, pero nuestros hijos también fueron hijos, la agrupación que empezó con los scratches en su momento, y digo, de Claro, que continúa una línea de lucha por la memoria, verdad y justicia de lo que pasó en esa noche y que la guardería le salvó la vida. No es menor, totalmente. no es menor. Bien. Por supuesto, esa es una valoración que en ese momento es como que te supera, No, digamos. por supuesto, Por ejemplo, que no se ve lo que va a venir después. El diario del domingo llega después, viene después totalmente. y por eso existe esta revalorización histórica que me parece bien que no solo la hagamos nosotros, sino que hay una película, para quien la quiera ver, la puede buscar también, La Guardería, donde cuenta desde los propios testimonios de los chicos de la guardería, testimonio de Eddie y de otros compañeros más que es muy esclarecedor al respecto. Pero vino la contraofensiva y también fuiste protagonista en estos tiempos, lamentablemente, del juicio a los milicos por el tema de la contraofensiva y las aberraciones que hicieron, y hablaba de la colaboración internacional, y tu compañera de ese entonces fue víctima del Plan Cóndor. Totalmente. Una vez que nos vamos de la guardería, vamos en un acercamiento que hacía parte de la conducción de Montoneros en Brasil. Yo iba mi compañera Mónica Pinus, con Mónica. Horacio Campiglia, que era miembro de la conducción, y los secuestran en Río de Janeiro en un típico Operación Cóndor, una clásica, van con un avión desde Campo de Mayo, los secuestran, los traen a Campo de Mayo y están desaparecidos. Muchos años después nos enteramos de gran parte de esa operación por los documentos desclasificados que cada 10, 20 años desclasifica el Departamento de Estado, que también da cuenta de cómo se informaba cada operación al Departamento de Estado por parte de las fuerzas represivas argentinas y sudamericanas. Y bueno, en ese contexto es que se genera esa operación y a Mónica la secuestran y después iniciamos una campaña de denuncia para
para plantear lo que había pasado en América Latina, y se llevan adelante distintos juicios. Al juicio que vos te referís, lo que tiene una característica, yo diría, distinto al resto de los juicios que se han llevado adelante, y eso me parece que es interesante remarcarlo y rescatarlo, es que es la primera vez que se lleva adelante un juicio donde digamos, vos entendés mejor que yo, el título que le da marco al juicio es la controversia montonera. Siempre eran los juicios de los centros de detención. De los centros de detención, el juicio de la EMA, el juicio del Olimpo, el juicio de la automotores ESEMA, el juicio Orletti, de etcétera, etcétera. Exactamente, de hecho, mi hermano estuvo secuestrado en En automotor Orletti. un Orletti 1, exactamente. En cambio, en este caso, que es el juicio a los responsables de la inteligencia del 601, que llevaron adelante estas operaciones que fueron extraterritoriales, la característica, en algunos casos, en otros fueron secuestrados, o sea, tiene algunos aspectos del Plan Cóndor y otros secuestrados en otro país, pero lo interesante del juicio que lo transforma en algo diferente es que es un juicio que habla de la voluntad política de aquellos que vinieron a realizar una tarea de resistencia a la dictadura militar. Claro. Esa característica que tiene los alegatos de la fiscal, Gabriela Sosti, y del principal abogado de la querella, que es Pablo Yonto, lo que tiene de interesante es que hay todo un alegato que reivindica la resistencia y la voluntad política de esos jóvenes, hombres y mujeres que resistieron a la dictadura por todos los medios. Eso me parece que es uno de los elementos más interesantes que tiene ese juicio, a diferencia, reitero, de los otros, donde se hacía eje centralmente los responsables de los secuestros y las desapariciones, y donde se veía a los detenidos desaparecidos o muertos como víctimas. Acá no son solamente víctimas, son militantes políticos. Exacto. Y la carátula de esta causa es marca eso. La contraofensiva montonera. Marca eso, y los alegatos le ponen contexto, y la suma de distintos testimonios van en esa dirección. O sea, denuncian lo que sucedió, pero se plantan desde otro lugar. Que a mí me parece que es interesante, porque eso abre otro tema, un tema que es desde dónde vos te plantás, si desde lo terrible que fue, como decías vos antes, esa noche oscura de la historia argentina, de secuestro, desaparición o muerte, o desde la lucha y resistencia de un pueblo, y de una generación que fue parte de esa experiencia política. Entonces, una generación diezmada, como dijo. Desde donde vos te parás tiene una proyección distinta. Sí. Eso me parece que es un punto de vista interesante para resaltar, para rescatar. Y te lo voy a unir con una cuestión de campaña cultural política, con el Nunca Más y con Sábato, y su teoría de los dos demonios, ¿no? Qué diferente ver la realidad como la vieron en el prólogo nefasto del Nunca Más, original, el prólogo del 85 creo que fue, con esto que hablamos, ¿no? Había un pueblo que resistía, había un grupo que resistía, que estaba también la CGT Brasil en ese momento, con sus movilizaciones, sus primeros paros, en esa marcha. Que fue el 27 de abril del 79, que tiene que ver con esta idea de la contraofensiva política. Que en el año 79 se produce el primer paro general del movimiento obrero. En esa movilización, la Comisión Nacional de los 25. Claro, y hay un abrazo entre Saúl Ubaldini, en ese momento el líder de esa CGT Brasil, con Madres de Plaza de Mayo, en plena comisión de la OEA, que andaba investigando, como que empezaba a confluir un espacio de lucha y de resistencia a la dictadura mucho más grande, en lo cual uno, con el diario del lunes, puede analizar distintas cosas, pero que en el momento pintaban un poco esa épica de la resistencia y esa quizás sensación de que se los podía debilitar. Pero bueno, no casualidad, después los milicos hicieron lo que hicieron con Malvinas y con otras cosas para tratar de perpetuarse en el poder, ¿no? No fueron casualidades, fueron hechos que tuvieron que ver. A la Thatcher también le venía bárbaro para seguir con su revolución conservadora y de los Tories en Inglaterra. Encontró un enemigo externo que le diera sentido los dos. También. Y Galtieri también encontró el enemigo externo que le daba sentido a su permanencia en el poder.
Pero Sí es. para seguir para adelante y mirar más para adelante, en el 2004 llegó un poco una reivindicación histórica, ¿no? Para vos, para tu vida, tu militancia. Fuiste con Néstor a Brasil y Totalmente. contanos un poco eso que por lo menos tiene algo de reivindicación de todo esto. Bueno, un poco volviendo al principio, mi vida siguió siendo una vida militante, bajo distintas expresiones políticas que atravesó el proceso democrático, y acompañamos la experiencia de Néstor Kirchner en el 2002-2013, la disputa política por llegar a la presidencia de la Nación. Yo creo que hay un discurso de Néstor que marca una época, que es el discurso de la Asunción. Sí. El cierre del discurso de la Asunción, Somos hijos donde de madre y asume, abuelas, claro, soy parte de una generación diezmada, también. pero que siempre siguió luchando, y vengo a la Casa Rosada, pero no vengo a dejar mis principios Convicción. afuera de la Casa Rosada. Bueno, ese discurso fundacional me parece que marca también un nuevo periodo histórico, con sus más y sus menos, que todavía es el que yo creo que es el que estamos transitando, que lo marca el triunfo de Néstor del 2003, con eso, la suma de todos estos años con Néstor y Cristina, la derrota frente al macrismo, pero la existencia de una corriente política que volvió a la presidencia ahora con Alberto. Y lo que vos me decías del 2004 es que hay un reconocimiento por parte del Estado de Brasil de su responsabilidad en el secuestro y la desaparición de Mónica y de su compañero Horacio, los compañeros de viaje que fueron secuestrados. En Brasil nunca hubo juicios como hubo en la Argentina, porque hay una ley de amnistía por parte de los militares que nunca fue derogada. Es Como una la ley de autoamnistía autoamnistía de Viñones, pero que ellos la siguieron Claro, acá respetando. hubo una ley de autoamnistía que duró nada. Que En nada, cambio, en Brasil esto viene durando, pero hubo una serie se abrió una serie de investigaciones y hubo un reconocimiento por parte del Estado brasileño de su responsabilidad como Estado. Y ese reconocimiento iba a ser notificado públicamente en un encuentro, que era un encuentro de Mercosur en Ouro Preto en el 2004. Producto de esa circunstancia, en un acto que realiza Néstor Kirchner en la Rosada, en el Salón Blanco, yo le comento esto. Y me invita a que vaya con él, que me sume a la delegación, que él encabezaba la reunión de presidentes de Mercosur, porque en ese evento se iba a hacer. Yo igual iba a ir invitado por el gobierno de Brasil, pero voy en la delegación, y en un momento de las sesiones, en un espacio continuo al del ámbito donde se llevaban adelante esa reunión, se hace un pequeño reconocimiento de homenaje, donde se hace ese reconocimiento. Viaja también mi hijo Miguel, que es el hijo menor que tuvimos con Mónica, tuvimos a Ana Victoria y Miguel. Miguel viaja también conmigo y se suma a ese evento. Néstor se para al lado mío, y en el momento en que se hace el reconocimiento me toma de la mano fuerte. Y es una sensación y una vivencia que uno jamás la va a poder olvidar, porque estaba al lado mío no solamente un compañero, un militante, sino el presidente de la Nación Argentina, que había salido del acto el cual presidía Lula, y que Lula, como lo estaba presidiendo, no salió en ese momento, y sí salió Néstor a ser parte de ese reconocimiento, y en ese salón contiguo participó, pero ya te digo, participó parado y teniéndome la mano. Bueno, yo creo que eso habla de su compromiso y de su humanidad. Exacto. Creo que ahí lo que hubo es una transmisión transmisión fuerte de vos humanidad. decís, obvio, pero lo que vos decís, proveniente no solo de un gran cuadro político, de un político excepcional, sino en ese momento del presidente de la Nación Argentina. O sea, había un presidente que se hizo carne de ese tema, que fue parte de esa generación y que estaba ahí para también reivindicar eso y agradecerle al Estado brasileño su reconocimiento de su responsabilidad y su responsabilidad en Plan Cóndor, que me recuerda mucho a esa entrada en la ESMA. Le hablábamos también en el programa pasado de Néstor, que yo decía que es el único hecho político que me hizo llorar desconsoladamente de la emoción, del sentimiento, y decir, vengo
fue ese momento cuando Néstor dijo, vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino. Y está bien, porque fue el Estado. Y Totalmente, porque hay una recuperamos, continuidad histórica y hay el claro, Estado, más allá de que sí, obviamente obvio, recuperamos el hubo, Estado y claro, empieza a visualizarse muy fuertemente esto. Que eso también es el peronismo, eh, porque se pudo visualizar cuando el peronismo recupera el Estado, que es una totalmente. parte chiquita del poder, lo hablábamos también antes, pero que tiene que ver con Sí, pero esto, no es poco. simbología. No, claro que no es poco, claro que no es No, poco, no. Mira, a y mí me tocó, disculpa, me tocó en un dale, momento ser secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires, sí, posterior a esto, entre el 2005 y el 2007. Y nosotros planteábamos una consigna madre cuando venían con los juicios, que era el Estado democrático que juzgaba al Estado terrorista. Entonces, hay una continuidad de Estado, pero estamos en un Estado democrático que por la voluntad política, porque acá sí existe la voluntad política, había tomado la decisión de quienes lo gobernaban de llevar adelante e impulsar nuevamente estos juicios y juzgar a ese Estado que había sido un Estado terrorista. Entonces, me parece que ahí da un poco lo que decís vos, hay una línea de continuidad en el Estado, pero en el momento estaba asaltado por el partido militar y por los civiles sí, que lo sí, por auspiciaban unos delincuentes de uniforme que tomaron por totalmente, asalto y en este el momento, con la Estado. voluntad democrática del pueblo, había un gobierno que aparte, como decías vos antes, no planteaba la teoría de los dos demonios para Ah, justificarse claro. o igualar un problema como si fueran meramente violencias, sino que también detrás de esto hay proyectos, este, uno de construcción de un país y otro de No, destrucción y y como entrega, todavía ¿no? lo quieren llevar hoy a un solo hecho del derecho penal o delitos comunes, no hubo ni delitos comunes ni código penal, acá hubo una crisis política, un asalto al poder, un derecho a la resistencia que tiene que ver Totalmente. con cuando una dictadura toma el poder y pasó eso. Y esa lucha se viene siguiendo por los años y eso es lo magnífico también de la transmisión, de la lucha de los derechos humanos, de la concientización que genera el propio peronismo. Porque sin el peronismo en el Estado hubiese sido imposible este reconocimiento. Ya lo vimos, un gran hombre con una gran tarea en derechos humanos como Raúl Alfonsín no pudo llegar a tanto, no quiso o no pudo, pero no se dio. Esbozó la teoría de los dos demonios, tuvo que llegar Néstor 20 años después para poner en claro esta lucha y este marco en el que fue. Por eso hablamos Totalmente. también de por qué sos peronista. Y sos peronista porque el peronismo consigue estas cosas, porque es la vía Yo por creo la cual que y yo creo que el peronismo, que es algo que esbozamos a lo largo del programa, que la oligarquía, los poderes económicos, los poderes concentrados nunca llegaron de las manos de las urnas. Yo creo que lamentablemente el peronismo, lamentablemente para nosotros que lo sufrimos, pero positivo para la democracia, que hayan armado un partido, que tengan una coalición de sí, agrupaciones y que vayan juntos por el cambio, que representen los intereses de Martínez de Oz, o de Dromi, o de Caballo, en un partido y que ganen elecciones si pueden. No ganaron, nos la bancamos, volvimos y trataremos de que no vuelvan nunca más a ganarnos, pero para obvio. eso deberíamos hacer bien las cosas. Y, pero eso también es un triunfo del peronismo. Aunque no lo quieran, lo tienen que vivir así, este alineamiento que se produce, esta concientización de que es por las urnas, de que es por la voluntad popular, más allá de esas expresiones asquerosas de odio que hace poco tuvieron su repercusión en un atentado con una bomba a una unidad básica de la Cámpora, En Bahía Blanca. en Bahía Blanca, que es una cosa terrible que suceda en el 2021, que no entendamos que el respeto por lo que piensa el otro tiene que ser algo que guíe nuestra vida, como le atribuyen a algún político estadounidense. No pienso como tú, pero haría cualquier cosa para que lo puedas decir. Me parece que es parte de esta pelea democrática que ya está afianzada y que se pudo afianzar, repito, porque existió el peronismo, no porque vinieron fuerzas democráticas de otra galaxia y la están, porque la aceptación también fue a la que nos acepten y que entiendan que somos una fuerza política. Vos hablabas de los 18 años de proscripción y de los golpes. Y los golpes empezaron con un gobierno popular que no era peronista porque Perón todavía no había rompido la escena nacional, que fue Irigoyen.
sea, siempre que había un gobierno popular, ¡paf! Fuera. Venían las botas y los tanques. Me parece que por eso fue lo de Néstor tan importante. Vos sabés que en los 60, en toda esa época de proscripción del peronismo, la reacción, que era la que gobernaba la oligarquía, los conservadores, se apropiaban para ellos la palabra democracia, decían que eran los demócratas, el otro era el tirano prófugo, pero no había voto, no había posibilidad de elección democrática de los representantes, pero se apropiaban la palabra democrático. Lo mismo pasa hoy con la palabra republicano. Ellos violan... muy cierto, muy cierto. ¿no? Violan por donde quieren la república, les importa tres pepinos la división de poderes, la alteran cuando quieren, la encubren con los grandes medios de comunicación, la avalan con su influencia en el poder judicial, pero se autoproclaman republicanos cuando en realidad la fuerza por excelencia demócrata y republicana en este país, las dos, expresa el movimiento nacional peronista, es evidente, y ese Frente Nacional, que obviamente en la República la componemos todos, pero lo que pasa es que hay una fuerza política que quiso meter por la ventana a 2 jueces de la Corte y que armó operaciones judiciales a troche y moche, y sin embargo, y que sigue operando, se apropia de la palabra, dice nosotros somos los republicanos y los que pregamos por la libertad, de unos pocos en detrimento de mayorías. Pero bueno, son esos discursos recortados que se instalan como sentidos comunes dominantes, ¿cierto? Y sobre el cual el peronismo tiene un debate de fondo sobre el cual tenemos que trabajar. Sí, por eso también desde Voces Porteñas insistimos mucho con algunos pasajes históricos de Discépolo a través de su personaje Mordisquito, porque se atacaba ese sentido común, o de algunas lecturas de Jaureche, decimos que su pensamiento y su obra están en Voces Porteñas, porque buscamos un poco ese rediscutir el sentido común de la sociedad porteña, sobre todo porque nos toca estar en la ciudad de Buenos Aires, y porque la aceptamos tal como es, y como dijo Perón, la única verdad es la realidad. Nosotros militamos para cambiar esa realidad, pero no la vamos a desconocer y le vamos a dar esa pelea. Pero para ir terminando, Eddie, y agradeciéndote tu generosidad, toda esa militancia también se transformó en constitución de organización política. Porque digo, no es que era un loco suelto, Eddie, sino que fuiste fundador de una de las agrupaciones u organizaciones militantes que más perdura en la historia política moderna, por lo menos hablando del 2000 para adelante, y que hoy es parte del gobierno, y que tiene un desarrollo territorial en todo el país, y que por más que digan lo que digan, y las operaciones, además es una organización muy importante del peronismo, que es como el Movimiento Evita. Contanos un poco esa experiencia militante. Bueno, en ese contexto de lo que veníamos charlando del emerger, del triunfo de Néstor Kirchner, claro, y de haberse encontrado con un país destruido, con una sociedad que era muy distinta a la sociedad que había encontrado el peronismo o que habíamos encontrado nosotros en la década del 70. Nosotros nos sumamos a una sociedad a fines de los 60, a principios de los 70, de desarrollo industrial, donde la incorporación de los hombres y mujeres era a través del trabajo industrial, la famosa clase trabajadora, columna vertebral del movimiento peronista. Algo cambió en la estructura de desarrollo productivo y del capitalismo, que hizo que la hegemonía pasara de la industria al sector financiero, los cambios tecnológicos, y generó un gran proceso de exclusión social. Ese proceso de exclusión social empezó a tener sus representantes, sus nuevos representantes, que ya no es solo el sindicato clásico, porque eran trabajadores desocupados o trabajadores que después empezaron a inventarse su propio laburo. Y el emerger del movimiento peronista, del movimiento Evita, perdón, es justamente tratar de representar a ese excluido, ese que ya no es el obrero industrial, que era ejército de reserva, si vos querés, para abaratar salarios solamente, sino que era un problema estructural, que ya esa industria no lo iba a incorporar más, que se la rebuscaba con sus propios laburos, con sus propios rebusques, llamémoslo, lo que se decía changas, juntar cartón, vender en la calle, generar comedores para
ayudar a los pibes y a aquellos que no consiguen laburo, tareas del cuidado, en fin, todo un escenario que no tiene representación. El Evita emerge para buscar ser la representación de esos sectores, buscar generar y apoyar ese tipo de laburos, pero desde una mirada también peronista, y esa mirada, eso es lo interesante, porque hay movimientos sociales no peronistas, pero la característica interesante es porque al rescatar también la participación dentro del movimiento nacional y no afuera de él, y rescatar también la experiencia del peronismo que le da protagonismo a esos excluidos, a esos trabajadores. Por eso también es importante el protagonismo y la participación en esta coalición y en el Estado. Me parece que esa es una de las características interesantes que viene a aportar el movimiento Evita a la vida política del peronismo y a la vida política nacional. Pero te quería aprovechar Dale. para meter una publicidad. Dale, buenísimo. Que es, mañana, cuando hablábamos, claro, la actividad de mañana, vamos a hacer en la presentación de un libro de los tantos que viene realizando Roberto Baschetti, que yo digo que es el gran guardián de la memoria, de la resistencia peronista y de la historia de los montoneros, que es un historiador y un gran archivista, pero a la vez es un hombre que lo difunde eso, que no se lo guarda. Acá me alcanzan un ejemplar para que se vea lo que es este libro, este pequeño libro de nada más 700 páginas, con fotos, recortes, diseños, documentos, testimonios. Bueno, una historia que empieza en la resistencia peronista y después abarca todo el periodo de Montoneros desde su fundación. O sea, sin saberlo, hicimos un programa que puede estar condensado totalmente en ese libro, que ¿cómo se llama? Totalmente. El libro, que también es muy interesante el título del libro, que es Quemá esas cartas, rompí esas fotos, porque era lo que tenías que hacer, era una salvaguarda, si vos querés, lamentable de lo que había que hacer en la dictadura. Bueno, algo me retrotrae, algo que me contaba mi abuela en Santa Fe, por la militancia de mi abuelo, que tenían en los aparadores, la puerta, en el lado de adentro, fotos puestas y guardadas, para que si entraban a la casa no se las vean, y las tenían así escondidas, porque se resistían a quemar todo. De Evita, claro, de Perón. Claro, de Evita, de Perón, que estaban prohibidos. Durante la resistencia símbolos peronista estaban prohibidos también. Claro, acá claro. No hacía falta que lo prohibieran, acá había que guardar todo, porque todo significaba una pista para identificar o para que te ubiquen o para perseguirte. Entonces había que quemar esas cartas y romper esas fotos, y de alguna forma muchas continuaron. Yo eso lo juntaba para redondear con la experiencia de la guardería, donde es la primera vez que yo tomé conciencia que eran papás y mamás que dejábamos en su momento testimonios, fotos, cartas, cassettes, que era una tecnología en desuso, una tecnología de la época, para que nuestros hijos e hijas nos recuerden y no se olviden y nos tengan siempre presentes. Eso también forma parte de esto, o sea, hay todo un testimonio que se resignifica con materiales como esto, yo digo, pero también, hablando un poco de lo que hablábamos recién, también por la época. Claro. La época que abrió Néstor Kirchner y que la seguimos transitando, no es la misma que vivimos en los 80 y los 90, donde compañeros como Roberto, como vos, como yo, militábamos igual, por supuesto, pero hubo un cambio de época, y ese cambio de época, que es el que estamos transitando, es un nuevo momento para valorar la lucha nacional. Entonces la presentación en tiempo de pandemia, ¿por dónde se hace? La presentación se hace por Zoom y por Facebook, no hay otro camino. Quien lo está escuchando, ¿dónde lo impulsa un espacio de la cual yo participo, que es Usina del Pensamiento Nacional y Popular. Usina del Pensamiento Nacional y Popular, en Facebook está. Está en Facebook, exactamente. Y desde ahí nosotros lo vamos a transmitir mañana, 29 de mayo, aniversario del Cordobazo y del Aramburazo, a las 18 horas. Transmite por Facebook Live, Usina del Pensamiento Nacional y Popular, que es un espacio de intelectuales, profesionales y eso,
también impulsados del movimiento Evita. Excelente, entonces vamos a ver si tomamos algunos testimonios de eso también para la radio mañana, aprovechando que es un evento público. Así que hecha la invitación, mañana 18 horas, por el Facebook de la Usina Nacional, la Usina del Pensamiento Nacional y Popular. Así lo buscás, Totalmente. así lo encontrás. Y este laburo de Baschetti, que la verdad que es un laburo apasionante, y entre una de las de aquellas personas que lo han diseñado y trabajado está Nora Patrick, que es su pareja, pero que yo conocí en la experiencia de la guardería allá por eso. Mirá. Que son círculos que se van cerrando, ¿no? Se van cerrando y reencontrando a través de la historia, y probablemente parte de los locos de Buenos Aires. Y el canal que los une es la militancia. Claro, por eso, parte de los locos de Buenos Aires, digo, también de esos militantes que vamos dando vuelta y nos vamos encontrando, porque estamos tratando de crear esa patria justa, libre y soberana por la cual empezamos a militar. Como siempre decimos, los días más felices son y serán peronistas, por eso somos peronistas, por eso nos reproducimos y por eso seguimos estando. Hoy hablamos con Eddie, un militante desde el principio de los 70, el programa anterior hablábamos con un joven músico rapero de menos de 30 años, peronista también, y en el medio podría decirse quien les habla, Juan Manuel de Teodoro, que tiene 50 y que empezó a militar en la primavera alfonsinista. Pero primero quería agradecerte, Eddie, por la generosidad de tu charla, porque hablamos de todo, porque tocamos todos los temas, y porque esta radio intenta hacer eso, tocar temas distintos. Música nacional, rock nacional, nuevo, viejo, pero también mucho peronismo, y tratar estos temas que no son de tratamiento en los grandes medios, ni mucho menos, y hablar con esta soltura y poder reconstruir nuestra historia. Así que muy agradecidos. Ya te vamos a convocar de nuevo, porque esperemos que esta idea, esta locura de Voces Porteñas siga, y los locos de Buenos Aires también siga. Así que gracias, Eddie, por este programa. No, gracias a vos, Juan, y la verdad que en momentos como este es donde se muestra la creatividad popular, ¿no? Y vos la has tenido, y la voluntad como para impulsar y meterte en esta vorágine de disputa de sentido que es Voces Porteñas, que me parece que es una iniciativa más que se suma a una forma también particular de la militancia. Una iniciativa porteña también podemos decir. Claro, como iniciativa porteña, exactamente, que son perspectivas de disputa también de lo que nosotros pensamos que debe ser la sociedad, una patria grande y un pueblo feliz. Así es. Muchas gracias, así pasó Los Locos de Buenos Aires, nuestro segundo programa. Seguimos en Voces Porteñas. De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Palos de porte importante siente el militante sobre la cabeza. Largo bastón vigilante por las escaleras de la facultad. Ay, 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 volveré a la trinchera cuando me suelten de la federal. Cuando se encuentre la América entera armándose en 1, 2, 3, muchos Vietnam. Ay, 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 que nos espera. Llega el 70 y el Che ya no está. Luz y fervor de estudiante lleva el militante al alzar su bandera. Va del local a la escuela, pasitas a ciegas por cualquier ciudad. Ay, 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 la piba más buena
y el más brillante del barrio se van. No sé sus nombres reales, apenas sé que hoy a la noche los veo en un bar. Ay, 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 noche de pena y hermanos que no volvieron jamás. Cantan y abrazan flamantes, nuevos militantes por nuestra vereda. Casa por casa regresan, quitando las viejas espinas del mal. Ay, 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 las flores nuevas, pese a quien pese, reverdecerán. No hay bala que mate a la primavera, ni patria que pueda otra muerte aguantar. Ay, 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 acá no hay recompensa, pobre el que piensa que puede escalar. Horizontal con su historia y su entrega, un militante no es un militar.